nuestro podcast Entre Sombras y Risas. Hoy les hablaremos sobre uno de los casos criminales más impactantes de la historia de México, las Poquianchis. Así es, en este caso marcó a los países en los años 60 y 70, no solo por la gravedad de los crímenes, sino también por todo lo que reveló sobre la sociedad mexicana en esa época. A lo largo de este episodio conoceremos quiénes eran las Poquianchis, cómo operaban, cuáles fueron sus crímenes, cómo las descubrieron y por qué siguen siendo recordadas hasta el día de hoy. Bueno, para entender este caso, hay que situarnos en el contexto primero. México estaba viviendo una época de cambios sociales y políticos. No. Era la segunda mitad del siglo XX. Y aunque el país parecía estable, existían muchas desigualdades sociales. Como siempre. También se dice que en las zonas rurales muchas familias eran pobres y tenían pocas oportunidades. Esto hizo que muchas niñas y adolescentes fueran vulnerables a engaños y abusos, especialmente cuando les ofrecían trabajo en la ciudad o en supuestas casas respetables. Según. Y pues bueno, fue en este contexto donde aparecieron las Poquianchis, que en realidad, fueron 4 hermanas originarias de Guanajuato, que básicamente aprovecharon estas condiciones para cometer sus crímenes durante más de una década, o sea, fue realmente durante muchos años. Las Poquianchis era el apodo que se dio a las hermanas González: Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa. Supuestamente ellas eran dueñas de burdeles en los estados de Guanajuato y Jalisco. Al principio parecían negocios comunes de la época, pero en realidad detrás de eso se escondía una red de secuestros, explotación sexual y asesinatos. Su apodo las Poquianchis viene de un personaje popular de la región, o sea de aquí del estado, y fue adoptado por una empresa mexicana cuando el caso se hizo público. Las hermanas reclutaban mujeres jóvenes, muchas veces menores de edad. Las engañaban con promesas de trabajos domésticos o en cantinas. ¿Pueden creerlo? Una vez que llevaban a sus burdeles, las víctimas eran forzadas a prostituirse, no podían salir y sufrían castigos terribles. Si desobedecían, vivían en condiciones inhumanas, encerradas, maltratadas y vigiladas constantemente. También hay testimonios de que cuando algunas de las mujeres se enfermaban o envejecían, básicamente decían que ya no servían porque pues ya no las querían así. Las hermanas las asesinaban y las enterraban en fosas clandestinas dentro de sus propiedades. Se calcula que asesinaron a más de 90 mujeres, aunque algunas fuentes creen que fueron más de 150. Básicamente pues fueron muchísimas. Bueno, ¿y cómo se descubrió el caso? Bueno, el caso se descubrió por casualidad. Un joven había perdido a su esposa porque la habían engañado. En 1964, ellos creyeron que ya habían perdido a su mujer porque, pues, en realidad se la habían llevado a un trabajo doméstico. Lo que no sabía es que cuando él iba por una noche de pasión a un burdel, se iba a encontrar a su mujer. Bueno, entonces la ayuda a escapar y ahí se denuncia ante las autoridades. Supuestamente la policía realizaba investigaciones y finalmente en 1964 encontraron las fosas comunes en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y pues esto fue un escándalo nacional. Las autoridades hallaron restos humanos de decenas de mujeres. La prensa mexicana cubrió intensamente el caso y las Poquianchis se convirtieron en símbolo de horror y corrupción. Y pues sí, ya de ahí lo tomaron como una historia de miedo y pues este caso siento yo que no es tan conocido por gente de ahorita, ya normalmente lo conocen más la gente antigua porque pues ahorita ya no tocan tanto el tema, pero pues antes sí era muy pronunciado esto. Las 4 hermanas fueron arrestadas en 1964. Durante el juicio se revelaron detalles estremecedores de cómo operaban. Era impresionante lo que salió a la luz. Finalmente fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima en México en ese momento, supuestamente. Y pues dicen que Delfina murió en prisión en 1968, María de Jesús en 1984,
Carmen en 1988 y María Luisa fue internada en un hospital psiquiátrico y pues al parecer ninguna quedó en libertad porque pues todas tuvieron su castigo por todo lo que hicieron. Pues el caso de las Poquianchis sacudió profundamente a México. Se puso en evidencia la corrupción, la impunidad y el abandono de muchas mujeres y niñas pobres, ya que en ese entonces pues se desconocía este tipo de cosas. Todos eran de que muy recataditos y muy perfectos, pero pues por ahí también habían trucos. También improvisaron películas, libros y reportajes. Uno de los más conocidos es la película Las Poquianchis de Felipe Casals, entradas en 1976. Hasta el día de hoy, este caso es recordado como uno de los más macabros de la historia criminal mexicana y como un recordatorio de que la importancia de proteger los derechos humanos y a las mujeres más vulnerables el día de hoy. Porque pues antes no se tocaba tanto ese tema, o sea, la verdad era muy visto esto, hasta que pues descubrieron que pues no era bueno, realmente era pues algo muy malo. Las condiciones dentro, bueno, una vez adentro, las mujeres eran forzadas a prostituirse. Vivían bajo violencia física, psicológica, humillaciones. Vivían endeudadas por los costos de la ropa, comida y lo que más. Lo que más dificultaba enormemente era que escaparan. Bueno, continuamos con los asesinatos, fetos, cuerpos enterrados clandestinamente. Muchas de las víctimas que ya no servían porque enfermaban, se resistían, cumplían cierta edad, etc., fueron asesinadas. Se encontraron fosas clandestinas con cuerpos enterrados y restos de fetos. Impresionante. Un estigma local fue que para los habitantes de San Francisco del Rincón el caso dejó una herida histórica. Muchas personas mayores recuerdan que jamás sospecharían de lo que hacían estas hermanas, pero porque vivían en unas zonas rurales. Se alejaban de la vigilancia y los burdeles estaban camuflajeados como casas de huéspedes o pues varias cantinas. Bueno, y como dato curioso, hay un museo con rejas originales. El edificio que servía como cárcel o juzgado en San Francisco del Rincón, donde estuvieron presas las Poquianchis durante su juicio o proceso, ahora funciona como museo, ¿pueden creerlo? En este lugar aún se conservan las rejas originales y algunas de las celdas donde las hermanas estuvieron recluidas. Pueden ir a visitarlo, está al lado del Palacio Municipal, en el jardín principal. Bueno, les diré unas ubicaciones exactas. No lo quites. Ya. ¿Qué vas a decir, Diana? Ya. Les diré unas Las ubicaciones exactas de los burdeles. Es lo que acaba de decir mi compañera. Ya, pues no. Ya. Tenían canciones. No, ya, corta. ¿Cuáles eran? Cuéntanos, compañera. Bueno, había una casa burdel en la zona conocida como la Loma. ¿La qué? Conocida como la Loma, entre las comunidades de San Ángel y el Tecolote. Ay, mira aquí cerquita. Sí, está cerquita. A ver, voy a ir. Yo sí he ido para allá. Ay, yo no. Mira, Fer, yo no. Bueno, la segunda ubicación es en León. Tuvieron un burdel llamado La Barca de Oro en la esquina de la calle Sonora y Bolivia en la colonia Obregón. No, ahí sí no ubico, perdón. No, yo sí he pasado. Yo sí dije, voy a escuchar a ver si ubico, pero no. No, yo sí he pasado por la Obregón. Dato curioso. Dato curioso. Otra finca usada como rancho en Purísima del Rincón, La Loma, donde también operaban. En tu pueblo. ¿Dónde queda eso para ir? ¿Ahora qué? Para ir a investigar y tomar fotos. Claro, para el podcast y todo eso. Sí. Bueno. La cultura popular y Memorización. memorización. Se han escrito libros, novelas, crónicas sobre el caso, por ejemplo, Las muertas del Jorge
Ibargüengoitia. Y recientemente la serie de Netflix con este ese nombre. En San Francisco del Rincón ya existe un libro específico con base documental. Breve historia de unas mujeres llamadas las Poquianches. Del historiador local J. de Jesús Zamora. Este libro pues se puede encontrar en el Archivo Histórico Municipal de San Francisco, por si lo quieren ir a leer, ahí está. Y hay muchísimos más libros de historias porque no nos damos cuenta de lo rico en cultura, tradiciones, historias que está lleno San Francisco. Qué fea que te estés burlando. No, pero sí, o sea, San Francisco es un lugar muy lleno de historias. Bueno, y el origen del nombre de las Poquianchis pues sale de un apodo, las Poquianchis. No era su nombre real, sino un motel popular que se utilizó en la prensa. No hay consenso perdón, claro sobre su origen, aunque algunas versiones lo vinculan a un cantinelo o a una expresión local. Bueno, continuamos con el impacto en el comercio de los... Mira, es que tú te ríes. No me estaba riendo. En el comercio de los productos locales. Hay testimonios de que cuando productos de San Francisco del Rincón, por ejemplo, sombrero, zapato u otros, se vendían fuera, algunas personas lo rechazaban o los vendían con prejuicio, porque relacionaban la ciudad con su nombre. Con el caso de que las Poquianchis en el sistema alcanzó incluso mercados. A ver, entonces estás diciendo que todo el sombrero fue impulsado por una leyenda de las Poquianchis. Claro. O sea, eso ayudó a San Francisco a tener auge en el comercio. Es interesante, ¿no? Justo esto es como empieza la quema de las brujas. No sé si se sepan esa leyenda. Pues la quema de las brujas empieza porque no hay comercio en San Francisco. O sea, en San Francisco se acabó porque todo estaba muy caro, la producción era cara y pues obviamente el producto iba a ser súper más caro, ¿no? Entonces, pues todos los locatarios se iban a León y como para poner un negocio aquí en el jardín tenías que dar dinero, pues mejor me voy gratis a León, ahí pongo mi negocio o compro más barato. Entonces, pues el presidente que dice, no, ¿cómo es que va a pasar eso? Quitan el cobro a los negocios en el jardín y bueno, se dice que un señor estaba ahí todo borracho diciendo que había unas brujas en los árboles y pues de ahí se agarró el presidente y dijo, pues vamos a hacer historia con eso, ¿no? Agarran al señor, agarran a las supuestas brujas y las queman en el centro del jardín con leña verde. Y que dicen que quemen a las brujas. Eso hace que el morbo atraiga a la gente y vuelva a incrementar el comercio local en San Francisco. ¿Sabían esto? No. ¿No sabías eso? Es una historia, es una leyenda que hasta la fecha se sigue contando cada 20 de enero, si no me equivoco, que es la fundación, la quema de brujas y fundación de San Francisco. Entonces desde ahí empieza todo eso. Claro que se dice que es una leyenda y que nadie quemó unas mujeres, pero pues sí se utilizó como para que trajera auge a San Francisco y lo volvieran a nombrar en el mapa, porque pues antes de eso no había nada. Y justo los sombreros salen desde que los hombres en el campo necesitaban urgentemente un auxilio para que no les quemara el sol cuando estuvieran trabajando. Entonces, en base a eso, enseñan a las esposas a tejer con palma y las esposas eran las que tejían. De ahí sale la tejedora y el tejedor. El tejedor es pintado por, si no me equivoco, es un mural aquí en San Francisco. No estoy muy segura, pero sí lo pintó, fue una pintura, lo pintó un franco-rinconés y se volvió tremendamente viral. En ese entonces pues era diferente, pero hoy se da más visibilidad a la tejedora con el mural, bueno, no es un mural, es una estatua que está a la entrada de San Francisco, ya que pues las que en realidad tejían eran las mujeres. ¿Están de acuerdo? No, pues sí. No, pues es que no me sabes esa historia. Es súper interesante. Yo a partir de estos 2 años que llevo adentrándome un poquito más a la historia de mi municipio, me doy cuenta que San Francisco del Rincón está lleno de historias y bueno, también que con eso se aprovecharon un poquito para agarrar comercio y que si les funcionó, que bueno, ya que a este momento somos
9 de cada 10 sombreros que se producen en México son exportados gracias a San Francisco. Pregúntenle a Osman si es cierto. Él trabaja en Sombreros Morcon, no es publicidad, pero él trabaja por ahí. Bueno, ni les cuento. Su caída fue como de telenovela. Al final no las atraparon por su super investigación, sino porque una chica logró escapar y contar toda la verdad. Fue como un momento de las series, cuando la villana pierde por confesar demasiado. Bueno, por tener por confiarse demasiado, más bien quisiste decir. Pero yo creo que ahí estaba coludida la política. ¿Tú qué opinas? Dame la verdad, sí. Yo siento que, como en todo, siempre hay políticos. Porque, ¿estás de acuerdo que se dice que los que más iban y visitaban esos lugares eran los políticos, los presidentes y todo eso? Los más metiches. Y les daban las mejores mujeres. Uh-huh. Como siempre, la política. Y como ya se había escapado una, pues ya ni cómo hacerle, ¿verdad? Ahí sí tuvieron que arrestar a sus amigas. Porque sí, yo creo que sí eran sus amigas. Batieron el récord de la forma más macabra. Se calcula que estuvieron activas desde los 40, desde los años 40 hasta los años 60. Y fueron responsables de más de 90 personas. Aunque algunos dicen que de 150 o más. Literalmente fue uno de los casos criminales más grandes de México. Y en esa época, donde todos se creían puros y santos, sí tenía que hablarse en todo el país. No eran poquitas, eran poquianchis. El nombre viene del sobrenombre que tenía Delfina, la líder. Las poquianchis, nadie sabe el 100% por qué le decían así, pero se quedó como marca registrada, tipo alias de villana. Y pues así. Como la marca. Como De hecho, justo ahorita que me acordé, la historia de mi abuelita es parecida a la de las poquianchis, solo que pues con su marido. Pasa que, hace cuenta que... ¿Cómo es eso? ¿De las poquianchis y su marido se la robó o qué? Es que pasa que cuando abuelita estaba en la primaria, había un muchacho que a ella le tiraba la onda, pero pues ella estaba muy chiquita, entonces su pensamiento todavía era muy inocente, muy de que, ay, yo juego con muñecas o algo, ¿no? Sí. Entonces pasa que este niño le tiraba y pues pues mi abuelita no le hacía caso, era de que, ay, haces para allá. Sí, yo quiero jugar con Barbies, no andar con un muchacho. Entonces pasa que el muchacho dice, bueno, pero mínimo déjame invitarte a la iluminación de aquí por mi colonia. Y mi abuelita dice, va, pero como amigos. Entonces dice, sí, pues yo voy. Cómprate un muñol. Un currado y un tamal. Sí, así sí, claro. Arre. Bueno, la cosa es que pues ya le dice el muchacho de que no, pues yo voy por ti a tu casa, yo te regreso, pues normal, ¿verdad? Como en los tiempos de antes, porque pues ahorita ya casi hay bien pocos hombres que la hacen así. Bueno, Eso sí. sí. Por eso no tengo novio. Bueno, ya. La con una relación estable. Sí, malditos hombres. Alexa con 3 años de relación. Los odio, todos son iguales. Bueno, ya. La cosa es que pasa que mi abuelito pues va por mi abuelita, ya así pasan el rato. Y pues llega la hora de que pues ya se tiene que ir mi abuelita. Y le dice Claro. que no, pues ya me tengo que ir, muchas gracias. Con horario siempre. Ajá. Dice, ya, pues pasa la hora que me dijo mi papá. Y ya el señor, era un muchacho, no un señor. Le dice que no, pues que ya no te voy a regresar. Y ya, no, pues ¿cómo que no? Le dice, no, yo no te voy a regresar y te vas a quedar aquí. Y pues así estuvo. Se quedó 3 horas. Ahora que 3 horas. Se quedó 3 días con mi abuelito. Y ya el tercer día la regresó con su papá. Y ya llegó y su papá le dijo, pues ¿qué pasó? Y dice, no, pues ya. Entonces no era de Ya que... me robaron. Ajá. Porque pues antes era de que no, pues ya no te la regreso, ya va a ser para él. O sea, ya ahí ni siquiera peleaban ni nada. Sí, claro. De que, no, es que mi hija desapareció. No, nada, ya era de que, ay, pues ya, ni Sí, modo. claro. Ajá. Ay, regrésame en esas épocas, ¿no? Entonces, viene, no. No, Brian. No. Entonces, pues ya mi abuelita, pues básicamente ya nomás regresó a su casa por su ropa. O sea, imagínate su ropa de niña chiquita. Y la primaria, o sea, Ajá. ¿estás de acuerdo cómo han cambiado los tiempos? Que ahora
yo tengo un primo que tiene 30 años y apenas está pensando en casarse. Y tengo primos más grandes y todavía no se casan porque no, qué hueva. Y en ese momento en la primaria no me imagino esa realidad, ¿saben? Porque fue una realidad en algún momento. Sí, pues ya, o sea, básicamente ya nomás fue por sus cosas, ya, y pues se quedó ya a vivir con mi abuelito. Que pues cabe aclarar, no fue un mal papá, no fue mal pareja, nomás eso sí fue lo que estuvo mal, Sí, que pues se la llevara desde muy chiquita, pero pues antes eran otros tiempos, no se veía tan Otros malo tiempos, eso. otras Ajá. mentalidades, sí. Sí, porque hasta eso pues mi mamá habla muy bien de mi abuelito, nunca he escuchado a mi abuelita quejarse de algún maltrato, de algo que pasó, pues nada. Sí, no. Ujú, nomás pues fue ese detallito de que... Y literalmente ellos fueron para toda la vida porque desde la primaria, o sea, ese amor ya no lo encuentras ahora. Sí, porque mi abuelito falleció cuando estaba joven, creo que tenía 48 años, pero él falleció porque le dio cáncer. Estaba joven. Sí, le dio cáncer en el cerebro. Y pues ya mi abuelita ahorita tiene creo que 68. No sé. Ah, está Y joven. hasta ahorita no ha tenido pareja, de hecho, pues porque se le ha tirado viejito la onda de que, ay, Ay. porque hay uno que hasta hace tortillas de harina y va y le deja sus tortillas a la puerta de que aquí están sus tortillas. Pero no, ella sigue diciendo que pues está esperando a mi abuelito ya cuando ya le toque irse. Ay, tan lindo. Sí, pues así estuvo, pero pues sí estuvo medio turbia la... Sí, o sea, aparte de que se la robó. No tiene tanto que ver con las pequeñas porque él no la torturó, Ajá. pero justo el hecho de que se la hayan robado y luego tan joven y con una falsa de que te llevo a la a la iluminación por un pañuelo y ya no te vuelvo a llevar a tu casa. Pero bueno, al final resultó en un final feliz y bueno, así se quedó. Y bueno, justo me acabo de acordar de otra persona, no voy a mencionar nombres porque pues esto sí pues, está más feo, aparte de que pues no es familiar mío, nada, nomás fue una persona que me lo contó en confianza. Se recomienda discreción. Bueno, la cosa es que yo trabajaba en un restaurante y pues en este restaurante había una señora que pues a ella la tenían muy quemada de que andaba con un señor, andaba con otro y pues yo, o sea, la verdad a mí nunca me ha gustado, o sea, hablar mal de alguien sin saber pues historia detrás, ¿no? Porque obviamente sí he criticado, sí he hablado mal de alguien, pero porque a mí me han hecho algo o porque me han contado que ha hecho esto otro, ¿no? Sí, claro. Pero pues de ella nunca me mencionan de que, pero lo hace por tal cosa. Después básicamente esa señora pues era prostituta. Entonces había varias veces que ella me decía de que no, pues toman una foto de espaldas, porque pues la señora tenía muy grandes atributos. pero pues yo era de que, pues sí, pero pues decía de que, bueno, entonces una vez... Escuchamos, no juzgamos. Entonces como a mí me ponían a trabajar con ella, pues nos quedábamos ahí horas, entonces yo era muy de que, luego, ¿cómo conoció a su esposo? ¿Cuántos años tenía cuando tuvo su hija? Y así, no, yo era muy preguntona. La cosa es pues ya ella me dijo de que no, pues la verdad pues estuvo muy triste, porque yo me embaracé a los 13, pues la verdad, pues estaba muy chiquita, entonces, pues mis hijas cuando van creciendo, pues se van ellas metiendo en lo de las drogas, se van metiendo vicios y pues me van dejando a un lado a sus hijos, que son mis nietos. Pues a mí me toca cuidarlos porque la verdad a mí me da mucho pesar pues verlos ahí. Y como yo estoy sola porque pues no tengo esposo, no tengo familia ni nada de eso, pues me toca cuidarlos a mí sola. Entonces sí son como unos 5 niños los que tengo que mantener yo. Entonces como pues, por mi edad y porque pues básicamente no sé hacer nada, porque pues siquiera tú pues sé leer muy bien, sé escribir muy bien, pues me embaracé a los 13, ¿qué voy a saber? Pues a mí me tocó pues agarrar pues señores que quisieran pagarme por complacerlos, vaya. Sí, claro. Entonces, pues ponle que cuando tengo tiempo vengo y ayudo aquí en el restaurante y ya lo que resta, pues ya veo yo quién me pague, quién me ayude a cuidarlos y así que pues hasta eso pues la señora está muy guapa y te digo, o sea, tiene muy grandes atributos, entonces pues sí, fácil consigue hombres. Y pues ya, pero pues a mí sí me dio mucho sentimiento porque pues la gente era de que, es que estás bien arrimada, bien facilota, pero pues no porque ella quiera, sino que pues ya no le quedó de otra o es su opción más fácil que ella tiene, pues. Sí, justo la critican por su manera de sobrevivir. Porque muchos podrían decir, no, pues hay muchísimas cosas más que puedes hacer para sobrevivir, pero justo si estás diciendo que no sabe leer, no sabe escribir o se le complica, pues ahí sí tiene
menos oportunidades laborales. Y con esas malas reseñas que pueda llegar a dar la gente, tampoco es como que la puedan contratar, no sé, como no ama de casa, pero pues sí de las que cuidan casas y todo eso. Entonces sí es muy triste ver esta realidad en la que justo se embarazan tan pequeños y a veces hasta las hacen abortar o todo eso. A veces uno está tan dentro de una burbuja que ni te das cuenta de la realidad que vives en el mundo. ¿Estás de acuerdo que pues uno cree que todo es perfecto o así porque tus padres te cuidan, te crían, y cuando sales un poco al mundo te das cuenta de este tipo de historias que son bien desgarradoras, o como la de las Poquianchis, que en realidad ellas, las mujeres, no iban buscando ese tipo de trabajos, sino iban buscando un trabajo como ayudadora de casa, no sé, niñera, ese tipo de trabajos domésticos que son fáciles y pues se ven bien paya, cuando solo lo hacían por ayudar a su familia, por dinero, por estar ahí presentes, porque antes también las mujeres no podían trabajar, o sea, se veía mal que una mujer trabajara, y los únicos trabajos que podían trabajar eran ese tipo de cosas del hogar. ¿Estás de acuerdo? La verdad sí, porque, bueno, mi mamá me contaba que antes pues no había ni estudios, ni cosas así, o sea, las mujeres no les tenían permitido trabajar ahorita como antes. Ahorita se puede ver mujeres trabajando en servicios, en presidencia, en lugares así, y antes no era muy común. Antes las mujeres tenían que estar en casa, cuidando a los niños, alimentando al marido, haciendo el quehacer, lavando la ropa, lavando los pañales, porque, ojo, antes no utilizaban pañales así de los que utilizan ahorita. Antes utilizaban pañales de tela y los tenían que lavar, o como para las muchachas que les llevaba su periodo, lo mismo. O sea, antes eran muchas cosas y ahorita ya pues todo está muy cambiado, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, justo vivimos en una realidad muy diferente en el que ya tenemos muchísimas más oportunidades, que es a lo que te referías. Sí tenemos más oportunidades, sí tenemos más metas a las que alcanzar, y aunque aún nos juzgan de repente, bueno, ya no es tan fuerte como hace tiempo, porque pues cada 8 de marzo nos damos cuenta de la realidad que vivimos en feminicidios, en todo este tipo de cosas. Como el 8 de marzo. Como el 8 de marzo es el Día de la Mujer, sí. Justo te das cuenta, salen mujeres a marchar alrededor del país y te das cuenta de cuántas han sido abusadas, cuántas han sido discriminadas, violentadas, y te tocas el corazón. Y personalmente agradezco siempre a Dios que nunca me ha tocado vivir una historia tan fuerte como esa, en la que lleguen a abusar de mí física, violenta o mental, porque hasta eso ya hay en esta realidad. Siempre ha habido violencia, pero últimamente o en este tiempo se le ha puesto el nombre. Ya podemos ver direcciones municipales, estatales y nacionales al ayudo del abuso de la mujer. Aquí en San Francisco es IMUNG, no sé si en otros lugares allá o se llame diferente, pero ya se habla más del tema, ya es más abierto, y creo que es algo bien importante hablar sobre eso, expresarlo y que más gente se dé cuenta de todo lo que vivimos. Así concluimos nuestro podcast sobre las Poquianchis. Un caso que no solo conmocionó al país, sino que también dejó una lección importante sobre la justicia, desigualdad y el abuso del poder. Bueno, esperamos que esta información les haya ayudado a entender mejor los hechos y el contexto histórico en los que ocurrieron. Y pues nada, gracias por escucharnos. Esto fue la historia de las Poquianchis y nos vemos en el siguiente episodio. Y recuerden, nosotras somos Entre Sombras y Risas.